Y con nosotros Rafael Álvarez, filósofo e investigador, que hoy nos estará hablando de datos que ninguno sabemos sobre la independencia nacional. Bienvenido, Rafael. Muy bien, buenas tardes, buen provecho. A la gente que al que está comiendo. a los que a esta hora están ya lo que hacemos fasting, con los pies debajo de la mesa, como decimos. Lo que no están como nosotros, pasando hambre. Lo que estamos nosotros. Mañana, día de la independencia, Rafael. Cuéntanos un poquito de qué crees. Mira, es interesante lo de mañana porque el 27 de febrero de 1844 cayó martes. ¿En serio? Oye, Era martes. suele pasar que caiga martes los días. ¿Sí? ¿Y a qué hora fue? Mira, ese gran acontecimiento. hay quienes dicen que ellos se convocaron para las 10 de la noche y otros que eran para las 11 de la noche. Se convocaron en la Puerta de la Misericordia, que es la puerta que está entre Palo Hincado y Pina, en la zona colonial. Ahí había un matadero. Y entonces, ahí hubo un problema porque ya empezaron a llegar temprano, pero los primeros que llegaron ahí fue Mella, prácticamente con toda su familia. Porque ahí estaba el suegro de Mella, estaba un cuñado, estaba el hijo mayor de Mella. Los que andan con uno, cuando Sí. no están, los que lo apoyan. Entonces, después de un rato ven que la gente no está llegando porque realmente la convocatoria no tuvo el apoyo que se pensaba. El 16 de enero de 1844 se hizo un manifiesto de independencia y eso se distribuyó a nivel nacional, por todos lados. Por consiguiente, se esperaba que esa noche ahí iban a haber por lo menos 200 personas. Y en realidad, Pero no fue así, en realidad habían menos de 50. Se complicó. Entonces empezaron a decirle a Mella, pero ¿qué tal si dejamos esto para otro día? Porque aquí como que la gente no va a llegar como estábamos pensando. no va a ser tendencia esto. No, y Mella dice, no, nosotros quedamos que era hoy. Sánchez no había llegado tampoco, porque Sánchez estaba escondido, porque tuvo que fingir su muerte cuando aquí vino Gerard y empezó a encarcelar gente y a desterrar gente, a expulsar del país. Sánchez fingió su muerte, Duarte se fue del país. Y entonces, Sánchez llega tarde. De hecho, se dice que Sánchez llegó como sudado y Corriendo, jadeando, andado. sofocado. Entonces, cuando le preguntan que qué le pasó, Sánchez dice que al frente de su casa habían como gente merodeando la casa donde él estaba y que cuando él salió sintió que lo estaban siguiendo y entonces ahí volvieron y le dijeron a Mella, tú ves Mella. Eso fue que no descubrieron, dejemos esto para otro día porque ya hoy no se puede. Entonces ahí fue donde Mella se quilló porque sí, se llenó de odio y el trabucazo. Esto es real, señores, no, lo estamos haciendo en esta forma, pero es real. No, claro. Entonces, ¿qué pasaría ahora? Pasaría ahora. Entonces, mi amor, ese fue el suceso. Entonces, pero hay un señor que se llama Eusebio Puello, hermano de José Joaquín Puello, que él dice, aunque debo reconocer que es al único que le he leído esa versión, que a Mella se le zafó el tiro. Hay como una Fue un chelcha, impulso, como Sí, dice. que realmente esa no era la señal, porque la señal era tomar el baluarte del conde, que era la puerta del conde, que se llama así por el conde de Peñalba. Pero que a Mella parece como que estaba manejando y se le escapó el disparo y de ahí entonces fue donde decidieron caminar. Hay algo interesante que él dice del caso de un niño que se unió al grupo cuando iban caminando de la Puerta de la Misericordia hacia la Puerta del Conde. El carajito iba con un sable. Aunque él no dice la edad, yo supongo que quizá habla de algún niño de algunos entre 12 y 15 años. Que tenía la fuerza ya para cargar. Y entonces él iba con un sable y cuando lo vieron como que se extrañaron y le preguntaron, ¿y tú para dónde vas? Y él respondió, para donde van los hombres. Wow. Yo dije, esa frase deberían hacerla aquí como lapidaria, porque yo siento que si hoy en día pasara algo en este país, yo no sé qué pasaría. Yo no creo que haya como ese tipo de valentía y de arrojo que se vivió en ese momento, pero que al mismo tiempo un niño. Claro. Y el carajito decir, ¿para dónde van los hombres? Ahí voy yo. Luego, nada, llegaron a la Puerta del Conde, pero ya ahí se había acordado con un señor que iba, él estaba al frente del grupo de militares que custodiaban eso. Martín Girón se llamaba. Y se había acordado con él que cuando llegaran,
entonces él iba a entregar la llave y el baluarte, porque los trinitarios hicieron una cosa que fue muy inteligente de parte de ellos. Uno de los problemas que le sucedió a Núñez de Cáceres con la independencia efímera es que Núñez de Cáceres no integró al poder político y militar que estaba en el campo, no en la capital. Núñez de Cáceres hizo un proyecto más académico y en la universidad lo que había era como algunos 30 estudiantes en ese momento, que posteriormente Boyer lo sacó para que se fueran a hacer el servicio militar obligatorio. Pero los trinitarios hicieron algo diferente. Los trinitarios empezaron a hacer contacto con toda esa gente porque el poder político y militar lo encarnaban los ateros, que era el poder económico del momento. Entonces ellos empezaron a visitar, es en ese proceso que Duarte llega a la casa de Santana, al Ceibo, que dicho sea de paso, quien estaba ahí era su hermano, Ramón. Y Ramón le dice a Santana, cuando Duarte le explica en qué anda, Ramón le dice, no, a quien tú andas buscando es a mi hermano, Pedro, él no está aquí, él está para la capital. Entonces, Duarte dice, entonces, ¿dónde yo lo consigo? Y Duarte luego se reúne con Santana y fueron haciendo como todos esos amarres para que ese día los criollos que habían aquí, porque aquí, como quizás la gente piensa que aquí esto estaba lleno de haitianos en ese tiempo, y no era así. Aquí lo que había era un gobernador haitiano. Y habían algunos militares que servían al gobernador. Exacto, pero que esos militares, muchos de ellos eran dominicanos, porque los trinitarios representan una generación de criollos que ya habían nacido aquí como tal. Ya no eran propiamente que habían venido desde Europa, fueron parte de esa misma generación. E incluso Duarte era compadre y era padrino de la mayoría era compadre de la mayoría de esos muchachos, de los trinitarios. Y si no era compadre por haber bautizado a algún hijo, fue porque también sirvió como testigo o padrino de la boda de muchos de ellos. Pertenecían a esa misma clase social. Claro, todos pertenecían a esa clase social. Y hay que decir que realmente aquí en República Dominicana, y esto yo quiero señalarlo bien, aquí en República Dominicana y posiblemente en gran parte del mundo, quienes han hecho las revoluciones importantes han sido los jóvenes. Pero han sido también los jóvenes de clase media, clase alta. Porque, por ejemplo, hoy en día, una persona de clase media o clase alta tiene más posibilidades de entregarse a una lucha que una persona que tenga que vivir de un salario o algo por el estilo. Del Estado, pues claro. Cuando se pasó por ejemplo, lo del campamento que una vez hicieron unos jóvenes en Gonzalo de Monteplata por un tema de una cementera. Ahí hubo muchachos que fueron y se mudaron prácticamente por el tiempo que se pudiera, pero no todo el mundo tenía esa posibilidad de ir a mudarse ahí. Porque tiene que trabajar, buscar el sustento diario, ¿verdad? Exacto. Quizás se le complica un poco. Exacto. Entonces, fueron jóvenes que no lo hicieron. De hecho, de los trinitarios, el segundo mayor era Duarte, que tenía 25 años. El mayor era Juan Isidro Pérez, que tenía 27 años. Después, todos los trinitarios tenían entre 17 y 21 años de edad, incluyendo José María Serra, que fue con quien Duarte empezó a hacer una especie de volantes y lo firmaban promoviendo las ideas revolucionarias y lo firmaban como el dominicano español. Entonces, fíjense que cuando Núñez de Cáceres, lo de la independencia efímera, a nosotros nos divide, nos llama el Haití español, pero ya los trinitarios tenían en su cabeza que era dominicano, era República Dominicana. Entonces yo no, espérate. Y entonces empezaron a llamarse el dominicano español. Era como la manera que ellos firmaban todos esos panfletos que hacían. Rafael, hay una parte de la historia que, recordando parte de lo que era la universidad y varios libros que pude obtener, decían, cuando hablábamos de Saint Domingue y Santo Domingo Español, que era como nos dividían, decían, para la comparación de la época, para que no todo el mundo esté edificado, era, si vamos a Saint Domingue francés, que era lo que hoy conocemos como Haití, estaba ahí, así dividido, eran 4 hombres y una vaquita. Y aquí teníamos en Santo Domingo Español 4 vacas y una persona, para que ustedes entiendan la diferencia de la riqueza que ya se vivía y la diferencia entre los dos países. Cuando tú me dices a mí que en la zona colonial no era tantas las personas que habían, ¿cuál era la población que había exacto? Porque estamos de hecho, pensando... se está en discusión si había era entre 2,000 o 3,000 personas.
que vivir. ¿En dónde? ¿En toda la zona colonial o en todo? No, en el país. Exacto, en el país. Pero en la zona colonial no se hablaba de Exacto. tanto, quizás, no sé, posiblemente algunas 500, 600 personas. Como no, mucho. Exacto. El asentamiento. Por eso cuando ya, porque es bueno decir otra cosa. La noche del 27 de febrero, lo que ocurrió fue un hecho político, no militar. Porque el hecho militar viene, la primera batalla nuestra fue a partir del 19 de marzo. Claro. Esa noche, el único tiro que aquí se lanzó Fue el de fue el de trabucazo. Claro, después que llegaron a la Puerta del Conde, ahí sí hubo algunos que quisieron poner resistencia, pero que ya como se había conversado con Martín Girón y se le había dicho, mira, esto es lo que queremos que haga, entonces él calmó a la persona y le entregó hay una percepción en la población de que la convivencia entre dominicanos y haitianos era violenta. Se ha asentado, ¿verdad? Esa dinámica o esa historia en cuanto a ese tiempo. Pero se ha dicho que en principio la ocupación haitiana en 1822 se hizo también sin que se lanzara un tiro. Exacto. Entonces el primer acontecimiento o el día que celebramos de la independencia se hizo también con un solo tiro al aire. Entonces realmente había cierta inercia, porque se dice que Duarte fue el primer dominicano, la primera persona que concibió lo que era el Estado dominicano como un Estado libre e independiente. ¿Realmente había un estado de convivencia arisco o había una convivencia pacífica durante esos 22 años? Bien. Primero, algo que tú dijiste. El proyecto de los trinitarios no era el único proyecto que había con interés de independizarnos. Estaban los pro españoles y estaban los afrancesados. Sí. Entonces, los pro españoles que lo que querían era una separación, pero para nosotros ser protegidos por España. Claro. Los afrancesados, que aunque se dice que lo encabezaba Buenaventura B, pero quien encabezaba a los afrancesados era el cónsul francés Saint-Denis, para mí, porque era el tipo que estaba motivando eso. Entonces, lo que en ese caso, lo que querían era una separación también, pero para nosotros asirnos a Francia. Los trinitarios eran los que querían independencia radical. Por eso Duarte, y es bueno decirlo, por eso Duarte llegó a decir que teníamos que ser independientes de toda potencia extranjera. Que no lo dijo exclusivamente. No era salir de uno para entrar en otro. Exacto, que no, y tampoco no lo dijo exclusivamente por Haití. Porque mucha gente piensa que Duarte dijo eso pensando en los haitianos. No, era también por los intereses que había. Claro, de hecho, encontrado. Una de las razones por las que se hace el 27 de febrero es porque estando Duarte en Curazao se entera que los afrancesados pensaban dar un golpe de Estado. Pico adelante. Y pensaban darlo en abril. Y Duarte dice, no, espérate, nosotros no podemos permitir eso. Porque si lo hacen es para nosotros pasar a ser parte de Francia. Y ahí es donde Duarte le escribe una carta a su familia pidiéndole la autorización para que pudiesen vender lo que estuvieran y ponerlo al servicio de la que eso no se llegó a materializar porque la carta llegó un 4 de febrero y el evento de la independencia se dio un 27. Entonces hay unos espacios, pero sí es bueno decir que la familia de Duarte estaba de acuerdo al punto de que su hermano Vicente Celestino junto con Mella y con Sánchez fueron quienes se encargaron de continuar el proyecto cuando Duarte tuvo que salir del país. Y la hermana de Duarte, Rosa, ella misma habla de que ella ayudó a fabricar balas con plancha de plomo que habían en el almacén de la casa, porque no recuerdo quién, pero ella menciona quién les enseñó a hacer eso. Entonces la familia de Duarte estaba también comprometida con el proyecto. Rafael, dato que no podemos dejar de dar para cerrar. Datos que no podemos dejar de dar. Mira, en primer lugar... Perdón, Rafael, eso que escuchan ahí no son unos efectos. Es que aquí en la emisora se está celebrando la independencia desde hoy. Hay unos redoblantes dignos de cualquier caravana. Claro, sí. Pero también son los redoblantes el 27 de febrero, eso está bien. Pero mejor que su roba la gallina. Pero es que tienen su roba la gallina y su... Acaba de entrar. Eso está bien. Sí, se oye. Mira cómo se oye. Entonces, dato, en primer lugar, acentuar otra vez el tema de la juventud de los trinitarios. Rafael, yo te estaba escuchando cuando venía en el camino. Me encanta tu forma de explicar la historia. Gracias. Y pensaba en el caso, por ejemplo, de Mella, del trabucazo, con esa versión, con esa
tesis que estabas diciendo, yo pienso que así como tú dijiste que hubo un grupo de gente que como no llegó tanta gente, decía, vamos a dejar eso para otro día, yo pienso que en ese momento, Mella, que era joven, muy joven, impetuoso y militar, ¿verdad? Tenía 20... Me parece que 22 o 23 años tenía. Exacto. Que en ese momento, cuando le dicen, vamos a dejar esto, el tiro, no, vamos a seguir. No, ya que después del trabucazo no había manera de echar para atrás. No hay vuelta No, atrás. pero también porque desde un principio, desde que le decían, vamos a dejarlo para otro día, decían, no, hoy fue el día que nosotros elegimos. Que no, que mira, que no va a llegar tanta gente. Hoy fue el día, olvídense de eso. Exacto. Y entonces al final yo pienso que hizo eso, aunque Puello diga otra Que cosa. se le zafó. Además, imagínate que está en la mente de él para saber. Exacto. No, Yo, y lo que bueno, tú dices, lo él menciono era porque militar. como él estaba ahí en ese momento, porque los hermanos Puello, que eran 3, que hay que decir que cuando se dio el golpe de Estado a Boyer, que se unieron los trinitarios con los reformistas de Haití, el grupo este de la reforma, una de las cosas que intentaron hacer fue también ir a destituir al jefe militar haitiano que estaba en la fortaleza Osama. Y cuando iban pasando por la plaza, que era lo que hoy es el Parque Colón, fue José Joaquín Puello que lo devolvió de ahí. Pero después él se unió a la causa de los... En un primer momento, Ajá. él No sirvió entendió, a la le primera dijo, causa, espérense. que era, no, ¿para dónde ustedes van? No, esperen, que no, ustedes no van para allá. Y lo devolvió con autoridad. Ahora después él se unió a la casa. Entonces también los hermanos Puellos estaban ahí esa noche del 27 de febrero. Tú me preguntabas, ¿qué cosa no se podría dejar de decir? Mira, yo estoy haciendo una reflexión hace mucho tiempo y lo quiero hacer aquí para que la audiencia que nos escucha tome conciencia. La juventud tiene que ser consciente del papel histórico que le está tocando jugar en esta coyuntura. Los trinitarios, reitero, eran todos unos muchachos. Por eso incluso le llamaban hasta la revolución de los muchachos. Le llegó a llamar Bobadilla. Y también le llamaban los filorios en ese momento, porque el filorio era una flor, que hubo mujeres que se identificaron y empezaron con una flor que llamaban también la filoria. Pero también a los trinitarios le llegaron a llamar los hijos de Machepa. Porque ellos, donde se fundó la Trinitaria fue en la casa de Josefa Pérez de la Paz, que le decían Chepa o Chepita. Chepita. Que allá, claro, ¿por qué le decían así? A los José generalmente se le dice Pepe. Y eso porque en el derecho canónico de la Iglesia Católica, San José es conocido como el padre putativo de Jesús. El padre putativo es quien asume la paternidad sin haber engendrado. Sucede que cuando estaban enseñando el derecho canónico y a hablar de José, siempre se referían al padre putativo. Pero después entendieron que eso era una palabra muy larga y asumieron las 2 primeras letras. Pepe. Y entonces lo que decían, porque el Pepe. Y de ahí que a los José generalmente le digan Pepe, otros le digan Chepe. Y Chepe, En sí. el caso de Josefa, le decían Chepa, por eso. Entonces a ellos le llamaban así los hijos de Machepa. Y entonces, cuando una cosa pasa y es una chepita. Y es una chepita. Entonces, yo decía, los trinitarios eran todos unos muchachos. Concepción Bona tenía 16 años. ¿Cuándo O sea, aquí confecciona somos la unos bandera? viejos todos en esta cabina. Sí. Comparado con ellos. imagínate. Sí, la hermana de Concepción Bona que ayudó a confeccionar la bandera que se hizo en el Ceibo, porque no se hizo bandera solamente aquí. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros actualmente tenemos un 60% de la población dominicana que es joven. La tasa de fertilidad en República Dominicana se ha reducido a un 1.9. Se estima que al 2040 la tasa de fertilidad se va a reducir en 1.7. De manera que vamos a tener una población mucho más adulta y posiblemente envejecida con menos juventud. Pero ¿quiénes son los adultos de 2040? Son la juventud de ahora. ¿Qué significa? Que tienen que ser conscientes del papel histórico que le está tocando jugar en este momento. Porque la juventud es quien va a estar tomando las grandes decisiones de este país, posiblemente hasta el 2040 y después de ahí. Si la juventud no es capaz de entender eso en este momento, nosotros tenemos que avanzar hacia una sociedad que no vende el voto. Tenemos que avanzar hacia una sociedad que también tenga un sentido crítico de la realidad. Entonces, y me perdonen, yo no tengo problema fundamental con los géneros, pero no es bailando dembow, que eso se va a conseguir. Ni merengue tampoco. O merengue también, o bachata, o metido en un colmadón. No es así. Ahora, ahí se puede ir si hay un objetivo como el que tenían los trinitarios en su momento. Así es. Entonces yo Rafael. creo que tienen que ser conscientes de eso. La juventud tiene que entenderlo y tiene que asumir responsabilidad.
Si no es responsabilidad política, compromiso social, pero tienen que hacerlo. Y el mejor referente que tenemos es a los trinitarios. Entonces, lamentablemente aquí nosotros los recordamos el día como de la independencia. Después en el diario Vivir no. Pero hay que recordarlos a ellos. Y tenemos que volver ahí otra vez para que entendamos que todavía el sueño de Duarte no se ha materializado. Así mismo Del es, todo. Rafael. ¿Cómo se puede continuar esta conversación contigo? Bueno, les pido que se suscriban a mi canal de YouTube. Se llama Aprendo con Rafael. También me pueden seguir en Instagram, Aprendo con Rafael. En mi canal de YouTube, que entren para que vean también otra manera de contar la historia. Ahí ya yo compartí algunos, por ejemplo, desde cuándo empezaron a bañarse los dominicanos. Ah, porque no nos bañamos siempre. No. No, no, Eso no era parte de la cultura. No, hay algunos que todavía. Porque Se quedaron con eso. ¿de dónde viene que le llaman cuerno a la infidelidad? Entre a mi canal de YouTube, que ahí lo va a No, pero encontrar. tú tienes que El volver. origen del Ese del beso. cuerno le gusta a Malena. origen- Usted tiene que volver, Sí, Rafael. el origen ¿Cómo del el beso. origen del besaban. beso? ¿Eh? La ¿Cómo el gente origen no se del besaba. beso? No. El beso no existía. En el Imperio Romano se había creado un edicto ¿Que no se en el podían que besar? en el que las mujeres no podían tomar vino, ni podían tomar ningún tipo. Entonces, ¿Por cuando qué? los Porque le hombres daba llegaban a sabor. la Que no casa, besaban, para que no besaran. no. Cuando los hombres llegaban a la casa, solían tomarle el aliento, olerle la boca a la mujer para ver si habían tomado en la ausencia en el que ellos estaban. Oye. Y entonces, en ese rozarse los labios, que se dieron cuenta que había como cierta... ¿Y qué gente son? Como cierto- Un gustico Exacto. ahí. Sí, por eso, pero es va a ser después la... Es decir, no- desde esa época nos están controlando si nos damos un traguito. Sí. Claro, Jesús. claro. Por eso Rafael, fue que- No, pero si van a lo que dice Y de los por qué se- cuernos, Rafael. No, déjelo que hable y que se exprese. ¿cómo? Entonces, de ahí después fue la nobleza rusa que iba a tomar, después iba a imponer el beso como una manera de cerrar O sea, que negocios y contratos. Por los dos eso en grandes la boda aportes. se termina diciendo puede besar a la novia, porque es una manera de sellar la de negociación. sellar el compromiso que se está O sea, que haciendo. los dos grandes aportes de los rusos a la humanidad han sido el beso y la ensalada. Sí. No, el beso y la vodka. No, y el vodka. Espérate, El vodka. Pero Rafael. hay una cosa, perdón. Rafael dijo cuando vino la otra vez que antes la gente tampoco se cepillaba. Entonces me imagino que eso tenía también que es ver con el beso, difícil. porque usted besa a una gente. Sí, Pero- yo entiendo que... Pero realmente lo que se utilizaba era, para la higiene bucal, era la orina. Ah, ok. Buen dato, La sí. orina. Ay, De siempre hecho, ahí bueno. Quita el mal aliento, la orina. en Roma, A la prueba. en Roma No, le no, harían... no me huele mal. En Para yo Roma recordar. había un Sí. emperador llamado Diocleciano que le puso un impuesto a la orina. Ajá. A la Porque ¿Y orina. la cómo lo orina se cobraban? negociaba y se importaba. Porque la orina sanaba también, era Pero, un ¿y medicamento. ¿Cómo tú le Pero controlas eso a la todavía gente? hoy en día se habla de la orinoterapia. En los campos De se gente usa que todavía. te hacen tomar orina. Hay Cuando te- médicos Bueno, naturales. a mí me llegaron de a tu propia lavar orina. cuando No yo se estaba lleven de esa tupida y gente, tenía ¿eh? gripe, me llegaron a lavar la cara con mi propio Eso explica orina. Y mucho. para eso la, explica y para la mucho. viruela también. Pero hay Solían- un animal, Yo la sabía que serpiente, algo había. qué sé yo, que si te pica, que te hay que... Rafael, pero antes de irnos, para no salirnos tanto del tema de la independencia y de la fecha Se pone patria. pipí ya. 27 de febrero lo celebramos, pero no quizá lo celebramos de la manera en que se celebran otras fechas importantes. ¿Y qué tú crees del 19 de marzo? Que fue donde realmente yo creo que se afianzó. Quizás fue la primera batalla defendiendo la independencia. ¿Por qué no celebramos el 19 de marzo con más vehemencia? Porque uno no quiere. Ese fue lo que nuestro no bautismo de conoce. sangre, si se quiere, el 19 de marzo. Pero mira, te decía, la primera batalla que tuvimos fue el 19 de marzo. Cuando en Haití se enteraron de que aquí se había materializado un proyecto de independencia, lo primero que Gerard dijo, no, nosotros vamos para allá. Y armó un ejército de 30,000 hombres, bien armado. 10,000 iban a venir por la parte de Dajabón y esa zona, Juanamente. Por eso la batalla del 30 de marzo fue en Santiago. 10,000 iban a venir por los lados de Elías Piña y 10,000 vendrían por la frontera de Jimaní, que esa fue la que llegó hasta Azo. Cuando aquí se dijo que venían 30,000 hombres de Haití, ¿tú sabes lo que empezaron a hacer muchos dominicanos? Correcto. La vuelta en México. Empezaron ahí, exacto. Y empezaron a irse, dijo, no, 30,000. Y ahí en la misma plaza. Digo, donde está el 30,000 es Parque mucho donde quiera que uno lo ponga. Claro, pero lo que hicieron fue salir corriendo. Entonces, ahí en la plaza de armas, donde está el Parque Colón, ahí se reunió Bobadilla, la Junta Central Gubernativa, para ver ¿Cómo qué lo van a qué íbamos a resolver? hacer. Porque ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dice Gillo. sí, nadie quería hacerse cargo. Y Bobadilla dice, señor, y Jiménez que estaba ahí, señores, pero alguien tiene que hacerse cargo, Vamos pa'lante. porque hay que defender esto. Y Santana, que estaba en una esquina, tenía puesta una casaca verde. Y le dice Santana, bueno, si esta gente dicen, hacen lo que yo diga,
yo asumo. A unanimidad de una vez dijeron, ok, usted, y lo nombraron ahí mismo comandante. Santana es un ejército diezmado, evidentemente. 2.000, 2.500. No, menos. No, era menos, eran unos 800. Lo que pasa es que en el transcurso, cuando Se fue iban sumando. camino exacto, se fueron sumando en el camino y llegaron unos 1.200 hombres a la zona de donde se produjo la batalla. A nosotros, hay que decir, porque mucha gente dirá, pero ¿y cómo puede un ejército de 1.200 hombres y mal 30. armado vencer a 10.000 Claro. en un momento? Hay dos cosas que por lo general no se dicen. En primer lugar, sí hubo como estrategias, porque Santana ya tenía cierta Conocedor experiencia. del arte de la guerra Y del entonces era, territorio. mire, nosotros nos vamos a meter por aquí para salirle por tal lado, lo vamos a buscar en tal sitio, etcétera, etcétera. Pero también resultó que en medio de la batalla, a Gerard le llegó la noticia de que le habían dado un golpe de Estado en Haití. Entonces, cuando Gerard se entera de que le dieron un golpe de Estado, Para atrás. dice, no, señores, espérense. Déjame Reversa, cuidar mi mano. territorio. Hasta aquí llegamos. Ajá. Y se devolvió de nuevo para Haití. Que algo parecido entonces sucedió con la batalla del 30 de marzo. Porque si nosotros íbamos ganando la guerra, es cierto. Pero en esa batalla, Sufrón, que era... No, Sufrón, que era quien estaba al frente de los haitianos, a Sufrón en un momento que él pidió una tregua para recoger los heridos para recoger los muertos y darle asistencia a los heridos, entonces le mandan un papelito diciéndole que en la batalla que hubo en Asua habían matado a Gerard. Y entonces ahí Sufrón dijo, no, espérese, si mataron a Gerard, el que sigue soy yo allá. Hasta aquí llegó. Que Y ya. por otro lado se fueron. Para que digan que aquí Entonces, murió. no, ha habido un tigueraje todo el tiempo. El dominicano siempre se la busca en ese caso. Entonces, tú dices que por qué no se le da tanto reconocimiento a lo de la batalla. Porque en realidad aquí la gente no está... Mira, la gente cree que también la independencia fue el 27 de febrero. Y no, Exacto. fue un proceso de una campaña militar que duró gran cantidad de años y tuvo un número determinado Hasta de el batallas. 63 duró. Exacto, un número determinado de batallas, no fue solamente el 27 de febrero. Ahora la gente le da porque... Lo que pasa es que el 27 de febrero pasa lo que pasa con las cosas, que es como un símbolo. O sea, ese Exacto. pequeño acto que despertó todo lo demás, ya se considera como el símbolo de la libertad del pueblo dominicano.